semana. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él es grande, Él es poderoso. Ay, está haciendo, la verdad que sí, ha estado haciendo como un poquito de frío, gloria al Señor. Haciendo un poquito de frío, pero prefiero que haga un poquito de frío que calor. La verdad que el calor a mí me desespera. Soy de tierra caliente, pero no me acostumbro. No me acostumbro a la tierra caliente. Voy a esperar que se conecten un poquito más para arrancar este tema del valle y los huesos secos. Bienvenidos por acá en TikTok. Dios les bendiga a cada uno. Espero que se encuentren bien. Que la paz de Dios también esté sobre sus vidas. Aquí tomando agua. Hidratando la garganta porque la verdad es que, mejor dicho, santo es el Señor. Bueno, arrancamos este tiempo dándole toda la gloria, toda la honra a Dios. Le pido a Dios que Él sea tomando este momento, que sea tomando mi boca, que Él me llene de su palabra, que verdaderamente sea palabra de edificación para aquellas personas o para aquel pueblo que Él sabe que va a necesitar esa palabra. Gloria a Dios, es una responsabilidad. La verdad que no tiene que cumplirla a Dios. Esto ya lo tenía programado, de hecho lo programé ayer. Ayer programé este en vivo, pero lo cancelé y bueno, lo retomé hoy y no, hay que cumplirle a Dios con lo que Él pone a hacer y también a percibir a su pueblo, también a percibir a sus hijos, aquellos atalayas que de pronto el enemigo sutilmente lo ha tenido o lo ha estado teniendo con la mente embotada, pero bueno, aquí estamos en obediencia y le damos gracias a Dios por este tiempo. Entonces comenzamos orando. Señor, gracias por este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tú seas tomando el control de los aires en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres tú, Señor, el Rey y Señor absoluto de todo, Señor, de nuestras vidas. Y te pido que tú seas, Señor, tomando mi boca, tomando, Señor, mi cuerpo por completo. Señor, direccióname, Señor, oh Dios poderoso, y que esta palabra, Señor, dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Señor, y enséñanos cada día, bendito Dios, a estar, bendito Padre de la gloria, delante de tu presencia, Señor, como lámparas encendidas, ardiendo en el fuego, ardiendo en tu fuego, Espíritu Santo. Señor, te pido que envíes ángeles guardianes, Señor, ángeles guerreros, ángeles, Señor, que custodie cada vida, Padre, y que esta palabra, bendito Dios, podamos, bendito Dios, tomarla y asimismo ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gina, soy hija y sierva del Dios Altísimo. Feliz domingo para todos. Ya, pues, gracias a Dios, fue un domingo bastante descansado para mí. Y bueno, tengo ya todas las pilas puestas para arrancar lo que es la semana que comienza. Y el tema que Dios ha puesto para compartir y en cual yo debo ser también de pronto responsable con ello, porque si Dios lo puso así es para compartirlo, es el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Este tema es bastante amplio y en cada momento de la palabra Dios habla de manera diferente, en donde esta vez Dios está hablando o me está guiando hablar sobre aquel valle de huesos secos en cual nosotros como atalaya, como hijo de Dios, como escogido del Altísimo, debemos de estar atentos, debemos estar prestos para abrir nuestra boca y para no enmudecernos.
Amén. El valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos está en el libro de Ezequiel 37. Lo vamos a leer. Gloria al Señor. Lo vamos a leer. Ezequiel capítulo 37. Y la verdad que esta palabra es bastante amplia como compartida, es bastante extensa, pero de la manera como Dios lo está llevando, es algo que debemos de poner mucha atención, debemos de tener, si somos hijos de Dios, aquellas personas que nos dedicamos al Evangelio, debemos de pedirle a Dios ese despertar espiritual y que nada, ni nadie, ni circunstancia, ni situación nos enceguezca a lo que verdaderamente estamos estipulados y planeados por Dios desde una eternidad para hacer en este tiempo, en este momento en cual Él nos tiene aquí en este planeta Tierra. Santo Dios, santo es el Señor. Dice, aleluya. Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Entonces cuenta Ezequiel la experiencia espiritual sobrenatural que Dios lo llevó a vivir. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos de gran manera, o sea que estaban, mejor dicho, tostados, como se dice, no la cafetería obviamente, pero estaba, mejor dicho, seco de gran manera. Dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Santo es el Señor. Gracias, Sama, por tu me gusta. Dios te multiplique. Entonces, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, aleluya, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército de grande extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y os traeré a la tierra de Israel. Santo es el Señor. Bueno, entonces aquí el profeta Ezequiel comienza relatando una experiencia sobrenatural en cual Dios le permitió vivir, gloria al Señor,
Dios le permitió llevar a cabo, en donde esa experiencia sobrenatural, él como profeta de Dios fue escogido para que fuera de pronto Dios lo llevó a un lugar donde había muchos huesos secos. No, de pronto no, Dios lo llevó a un lugar donde había muchos huesos secos. Dios lo llevó a un lugar donde había muchos huesos secos, pero para que Dios lo tuviera como en cuenta, para que Dios tuviera en cuenta para usarlo, tenía que tener un nivel de sensibilidad espiritual, un nivel de intimidad con Dios, para que Dios posara su mano sobre él, porque vino la mano de Dios sobre él y lo llevó en el Espíritu. Vino la mano de Dios sobre él, lo llevó en el Espíritu. Entonces, cuando una persona verdaderamente busca la presencia de Dios en su momento y también conforme a lo que Dios quiere mostrar, conforme a lo que Dios quiere revelar, así también Él se le va a presentar para percibirlo en algo o para usarlo en algo. Entonces, un lugar de valle de huesos secos. Un lugar de valle de huesos secos en donde Él lo llevó a reconocer la necesidad que había para declarar en ciertas personas que estaban espiritualmente muertas. Y la pregunta en cual yo voy a comenzar, santo es el Señor, es: este mundo está lleno de personas que no conocen la verdad ni la grandeza de Dios. Otros de pronto tengan una actitud también como esos huesos secos, como ese valle de huesos que están secos de gran manera. Otros que niegan la existencia de Dios, del quien le permite vivir este plano en esta tierra, santo es el Señor, y se niegan a ellos mismos al negar también a Dios, al Dios de la vida, porque es que Dios es la fuente de vida, y al ser la fuente de vida, Él Él nos permite vivir. Mi embrión vieron tus ojos, en cual el ser humano de pronto desconoce la verdad, desconoce la grandeza de Dios, desconoce el poder de Cristo, y entró de pronto en un sistema de incredulidad en donde no le ha permitido a Dios verdaderamente moverse en su vida, porque Dios es el Señor Jesús es un caballero, y Él no va a obligar a nadie. Cuando alguien ya definitivamente dice: no te creo, no quiero saber nada de ti, entonces la pregunta es: ¿en qué lugar Dios te ha puesto a ti como atalaya, en donde hay tantos huesos secos, en cual el Espíritu Santo hoy te dice: tú como atalaya debes también de abrir la boca y declarar sobre esos huesos secos? Está bien, hay personas que son bastante, digamos, que ponen su barrera, en donde de pronto han habido personas que a la primera te han cohibido, te han sacado, y debido a la respuesta o la reacción que tuvieron a la hora de tú entrar a hablar la palabra o darle un consejo basado en la Biblia, tú te enfriaste, dijiste: no, que esa persona es muy difícil de hablar. Entonces, más bien, ella verá que se atenga a las consecuencias, y ella ya conocerá más allá a nivel espiritual qué es lo que le espera, y lo que Dios de pronto está llevándote al presentarte a esa persona es que tú persistas también en oración, porque se entiende que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra todo espíritu inmundo que quiere también enceguecer a aquellas personas para que no conozcan la verdad. Y se requiere de perseverar en oración. Entonces, nosotros como atalaya, como hijos de Dios, ¿en qué lugar de huesos secos, en qué lugar de valle de huesos secos Dios nos ha puesto para usarnos de gran manera
Y al primer rechazo, a la primera indiferencia, al primer negativismo en la persona, nos enmudecemos. Y resulta que Dios a ningún hijo lo escoge para que sea mudo. Dios a ningún hijo lo escoge para que sea mudo. Porque el atalaya que es mudo y cobarde, que se revise. Porque Dios no llamó ni a mudo ni a cobarde. Uno sabe qué es lo que porta, porque cuando Dios llamó, cuando Dios escogió, cuando Dios separó, también nos equipó. Y obviamente hemos de prepararnos continuamente, alimentarnos, para así mismo también dar de comer a otras personas a nivel espiritual. Me refiero a nivel espiritual. Entonces, ¿qué tantas personas desconocen de la grandeza de Dios? ¿Qué tantas personas andan desesperanzados, de pronto esperando también una palabra en cual los levante? Y hay personas que teniendo el método, teniendo la medicina, teniendo la palabra de vida, se enmudecen y son atalayas que de pronto el enemigo lo ha enmudecido, son atalayas que el enemigo ha querido como adormecerlos para que no sigan orando por esa alma, no sigan orando por esa vida en cual es evidente que necesita la intervención de Dios en su vida. Hay personas que en estos momentos están totalmente sumergidos en la desesperanza, esperando digamos que un milagro, y desfallecieron también en su fuerza, están secos de gran manera, así como lo dice aquí el profeta Ezequiel cuando describe el valle de los huesos secos, seco de gran manera, seco totalmente, en donde aquellas personas que de pronto no tenían esperanza alguna, porque también en el versículo Santo del Señor, en el versículo 11 decían, tan totalmente desesperanzados. De pronto hay personas que ya perdieron la esperanza de que su hijo no salga de la drogadicción, ya perdieron de pronto la esperanza aquella esposa que el esposo se fue y que ya no va a volver. De pronto hay personas que perdieron la esperanza que ya no van a vivir, de leer un dictamen médico. Entonces, ¿en qué lugar de huesos secos, con personas totalmente desesperanzadas, personas desanimadas, personas desenfocadas, desorientadas, Dios te está poniendo, en cual tú debes de abrir la boca como atalaya, y estás mudo? El enemigo te tiene enmudecido. ¿En qué lugar, en qué empresa, en qué colegio, en qué universidad Dios te ha puesto para que seas atalaya? Y ni siquiera tus compañeros, ni siquiera aquellas personas que te rodean saben que tú eres cristiano o cristiana, y que de pronto alguien esté pasando por una situación y tú tengas la palabra, el consejo adecuado basado a la Biblia, basado al conocimiento espiritual que tienes, y estás en modo mute. Estás enmudecido, estás enmudecida. Entonces tú debes de identificar todos los momentos en cual Dios te lleva como atalaya a ese lugar de huesos secos, y también identificar las necesidades que hay alrededor de tu vida. Uno debe de ser sensible espiritualmente, uno debe de mirar cuál es el entorno. Puede ser un parque, puede ser, aleluya, un centro de recreación. De pronto hay una persona que está en cierto lugar esperando y lo ves llorando, y por pena y vergüenza no te acercas, y solamente es decir, el Señor Jesús tiene la solución a lo que estás pasando, a lo que estás viviendo. Entonces, ¿en qué lugar Dios te ha puesto a ti, santo es el Señor, para dar y profetizar vida sobre esas vidas? Para profetizar que esas vidas se levantan o conocen la verdad, tienen la luz, o van caminando hacia la luz de Cristo. ¿Cuál ha sido ese valle de huesos secos en cual Dios te está llevando en estos momentos? Y debes de comenzar a profetizar y a declarar sobre esas vidas.
Santo es el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, ¿en qué lugar Dios te ha puesto? Hay personas que mantienen desorientadas, hay personas que están muertas espiritualmente, totalmente muertas, seco de gran manera, en cual de pronto en su momento le clamaron a Dios por algo y Dios en su infinita misericordia, en su infinito poder, tomó la decisión de poner ejemplo a descansar a esa persona, o que lo evitó de pronto a algo peor, o lo evitó a que se metiera en cierto problema, pero en su momento no entendió y ya comenzó a denigrar el nombre de Cristo. Ya comenzó a denigrar el nombre de Dios, y como no entendió en ese momento, ya comenzó a maldecir el nombre de no, es que Dios no se me mostró como yo quería que se me mostrara. Entonces ya comenzó también a secarse, digamos que la fe ya decidió no creer en Dios, ya quiere vivir su vida voluntariosamente según a su manera, y se olvida que la palabra del Señor dice que Dios dice en su palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces hay cosas que Dios planea para nuestro bien, y en ese momento no vamos a entender, y como no entendemos, ya le achacamos toda la culpa a Dios, y no entendemos el peligro que Dios pudo haber evitado en ese momento, y ya, mejor dicho, comenzaron a renegar del nombre de Cristo, y ya decidieron secarse y vivir una vida a su manera. Entonces hay que pedirle mucho a Dios que si tú tienes una persona al lado de esa manera, de pronto Dios a cada hijo lo lleva a un escenario diferente, y que en ese escenario tú puedas mirar la necesidad que hay en esas personas, en ese hueso, en esas personas ese hueso seco, digámoslo así, en aquel alma que está muerta espiritualmente, en cual su fe desfalleció, de pronto pasó por un desánimo y se derrumbó, pasó por una situación difícil y ya se quedó también a la primera en esa. O también aquella persona que de pronto a nivel espiritual sabemos que está muerta, y que necesita también del amor de Jesús, y a la primera nos echa, a la segunda no quiero saber nada de su fe, más bien vaya y predique por otro lado, no me hable de su fe. Y resulta que verdaderamente Dios te está diciendo: sigue orando por esa alma, sigue persistiendo en oración, así sea que esa persona no sepa, que va a llegar el momento que ella va a reconocer, o esa persona va a reconocer, que verdaderamente Dios es quien ha estado interviniendo en su vida de una manera sobrenatural, y por amor lo ha querido rescatar, y más adelante Santo es el Señor lo pueda reconocer. Yo conozco muchos casos así. Yo conozco casos que personas que no querían saber nada del Evangelio, no querían saber nada de Dios, y vieron personas valientes, guerreros, o sea, valientes, hombres de Dios esforzados y valientes, que comenzaron a orar por el corazón de esa persona, porque también Dios dice en su palabra que el corazón de piedra Él lo vuelve carne, lo vuelve sensible, porque de pronto el corazón está así, todo duro, de pronto por la vida que le ha tocado a esa persona, por los golpes también que ha llevado, y no sentía, y en su mente y en sus pensamientos sentía que ya no había más solución, o que de pronto la manera como ella buscó la solución en su pensamiento y en su accionar era la correcta, pero realmente al buscar ese tipo de ayuda, ese tipo de recursos, lo que hacía era también exponer su vida espiritual a una oscuridad eterna, a una ausencia de Dios total, en donde Dios de pronto por amor está diciendo: sigue orando por esa persona, no desista por esa persona, no flaquees en oración, porque verdaderamente Dios sabe cuál es el trabajo que va a hacer
en cada alma y solamente necesita de nosotros para poder declarar. Necesita de nuestra boca para poder declarar. Necesita lo que Él nos ha dado para poder intervenir en esa vida. Pero hay muchos que se dejan sacar y se quedan totalmente sentados. Ya les da miedo hablar, les da miedo el rechazo. Y es que ya me rechazó una vez, yo para qué voy a seguir insistiendo. Y resulta que es Dios quien está diciendo: sigue orando, sigue declarando sobre esos huesos secos, para que al menos, hasta que el Espíritu entre en él, porque es que hay nivel de sequía, ¿no? Porque así como dice en la palabra, santo es el Señor, así como dice aquí en la palabra, Ezequiel dice en el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar, santo es el Señor, hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces Dios siempre va a querer contar con sus hijos para llevar a cabo un plan para una vida. Dios siempre va a querer contar con sus hijos para llevar a cabo un plan para una vida. Ezequiel era un hombre muy sensible a la voz de Dios y también respetaba el poder de Cristo, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento que Dios pone su mano sobre él, significa que estaba totalmente en santidad. Porque es que Dios no va a poner su mano en una persona sucia. Dios no va a contar con una persona que verdaderamente de pronto en su momento puede, digamos que en su humanidad puede cometer errores, pero se reivindica continuamente ante la presencia de Dios para buscar agradarle en lo que Él mayor pueda hacer, que está dispuesto a abrir su boca, que está dispuesto a obedecer. Santo es el Señor. Entonces Dios sabía con quién podía contar. Entonces aquí la pregunta es: ¿qué tanto Dios puede contar contigo para declarar sobre esos huesos secos que en cual te ha llevado en ese escenario, en cual tú debes de identificar, y asimismo comenzar a declarar la palabra, comenzar a declarar que esos huesos secos vuelven a la vida, que aquellas personas que tienen una condición de muerte espiritual vuelven nuevamente? Santo es el Señor, viven espiritualmente. Profetiza sobre esos huesos para que vivan en el nombre del Señor Jesús. Para que el Señor Jesús ponga tendones, para que el Señor Jesús ponga carne, para que el Señor Jesús lleve hasta el punto de soplar su espíritu. Porque es que hay muchas personas que de pronto, aleluya, tienen los tendones, pero un cuerpo, digamos que un alma espiritualmente que no tenga verdaderamente el Espíritu Santo, sigue estando muerta. Entonces, ¿cuántas personas niegan al Espíritu Santo? ¿Cuántas personas no están totalmente, digamos que despiertos espiritualmente, vivos espiritualmente? Siguen teniendo una condición de muerte y rechazan lo que verdaderamente es importante para tener verdaderamente una vida en Cristo Jesús y asimismo asegurar una eternidad con Dios. Gloria al Señor. ¿En qué lugar Dios te ha puesto? ¿En qué lugar Dios te ha puesto? ¿Cuál es el escenario en cual Él te ha llevado? Santo es el Señor. Entonces hay personas que dicen: ay, yo soy cristiano, ay, yo soy cristiana, pero a la hora de demostrarlo no testifican. ¿Qué tanto Dios puede contar contigo? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a que Dios te use? ¿Qué tanto tú estás dispuesto a que Dios se presente según la intimidad que tú dices tener con Dios? Señor, yo quiero obedecerte en todo lo que tú digas, Padre. Señor, yo quiero demostrar tu amor a todo el mundo. Señor, yo quiero ser un instrumento de vida en tus manos. Tómame como punta de lanza, Señor, para destruir fortalezas del enemigo. Pero en el momento cuando Él te lleva a poner en práctica y en marcha lo que tú le estás pidiendo a Él para usarte, te lleva a un escenario en donde ves personas con cara de guayaba agria, no te da, mejor dicho,
ánimo ni siquiera de saludarlo, ni siquiera le pides a Dios la estrategia para romper el hielo con esas personas, para comenzar a hablar. Y yo sé que hay personas que, desafortunadamente, hay personas que de pronto hay personas que de pronto, santo es el Señor, de pronto a la primera se niegan, y obviamente hay que seguir orando por esas personas. ¿En qué lugar Dios te ha puesto o con quiénes Dios te ha relacionado, donde tú tienes donde de pronto ellos tienen una condición de muerte espiritual? Aleluya. Donde el enemigo los tiene totalmente encarcelados, esas almas. De pronto hay personas que están pasando por una necesidad fuerte, en cual tú tienes la palabra también para declarar sobre esa necesidad, sobre esa persona. De pronto hay personas que desconozcan la palabra totalmente y ni siquiera la lean, y Dios te presentó X personas, y de pronto que esa persona se abra un poquito contigo. No es que yo estoy pasando por esta situación, y resulta que aleluya, no sé qué hacer, no sé qué otra cosa de pronto inventar, y ya Dios te tenga a ti la palabra para edificar a esa vida, la palabra para hablarle a esa alma. Santo es el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. La palabra para darle a esa persona, de pronto tenga una condición de enfermedad, un dictamen médico, y esa persona está llore que llore, y está despidiéndose de todo el mundo, y es que a mí porque me tenía que dar esa enfermedad. No, es que la palabra de Dios dice, conforme a su voluntad se ha hecho, obviamente, pero la palabra de Dios dice que por su llaga somos curados. De pronto Dios te está llevando ahí en tu propio barrio también para conocer la situación de alguien, y asimismo declarar la palabra. ¿Cuál es el escenario que Dios te ha puesto? De pronto tú trabajas en una clínica donde hay tantas personas enfermas y tienen una condición de desesperanza, en donde ni siquiera saben dónde poner también de pronto su fe, donde tienen un continuo desánimo. Gloria al Señor. Huesos secos. Un continuo desánimo, en donde Dios quiere mostrarte su poder donde Dios quiere mostrar su poder y su gloria, pero nos quedamos callados. Señor, úsame, pero a la hora de la práctica nos quedamos callados. Entonces, debemos de ser unas personas verdaderamente sensibles a la voz de Dios, y también dispuestos a que Dios nos use, para que podamos también ser testigos de la grandeza de Dios, porque así como Ezequiel, se ha metido Ezequiel. Santo es el Señor. Así como Ezequiel pasó por una experiencia sobrenatural. O sea, yo no me imagino estar en un valle de hueso seco y mirar cómo los esqueletos se van uniendo uno por uno. Esa es la reacción que hay cuando hay poder de Cristo. Porque si yo sé qué es lo que yo cargo a nivel espiritual, porque si yo sé y soy sensible al área o al escenario donde Dios me ha llevado para testificar de su grandeza y de su poder, y hay alguien que necesita una palabra, yo como atalaya de Cristo, yo como atalaya del Señor, debo de abrir la boca. Yo no me puedo quedar callada frente a la situación, a la necesidad de otras personas. Si yo veo que una persona la están metiendo a la cárcel injustamente, Señor, tú eres quien rompe, Señor, toda cadena, todo espíritu inmundo de mentira, ¿sí? Entonces uno tiene que hablar la palabra y también declarar también sobre esa vida. Si esa persona tú la ves sumergida, digamos que Dios te llevó a un escenario donde te metes, hay drogadictos.
donde te metes drogadito. Entonces no, yo voy a hacer unos papelitos donde diga Jesús te ama, ya Dios te va guiando y vas repartiendo. Jesús te ama, no te quiere ver en esta condición, levántate, y ya comienzas a orar por esa persona. Ya comienzas también estratégicamente, Dios te hará también para pedirle el nombre, te hará la estrategia para pedirle el nombre, y así mismo orar con nombre y apellido. Si tú ves que una persona está sumergida en la prostitución, Señor, saca ejemplo a Camila de esa prostitución, Padre de la gloria. No es que no me hable de su Dios, que no me interesa, no. Está bien lo que, o sea, en estos momentos no te interesa, pero sabes, te quiero decir que el Señor Jesús te ama y no te quiere ver en esa condición. Voy a estar orando por ti para que Dios te saque de esa vida, esa condición de vida en cual no te corresponde llevar, y que te dé una estrategia y un método, de pronto en una empresa, para que tú puedas llevar el sustento a tu casa. Eso es lo que tú quieres, y ya comienza tú a orar por esa persona. Ya comienza tú a orar por esa persona. Entonces, ¿cuál es el escenario que Dios te ha llevado, en donde tú debes de declarar la palabra? En donde tú debes, aleluya, de no quedarte callado, no quedarte callada. Si estás en un trabajo y estás en una empresa y tú ves que un compañero está haciendo fraude, y ese fraude no es de parte de Dios, que está alterando las cuentas, hay que también corregirlo con amor. No, lo que estás haciendo no es de parte de Dios, y cuando uno roba, verdaderamente está robando a uno mismo. Aunque el jefe pueda tener los millones de millones, pero realmente el que está dañando también su bendición es uno mismo. Entonces, es eso, de abrir la boca y declarar que todo fraude cae en el nombre de Jesús de Nazaret. No ser partícipe, así como las otras personas. De pronto, también el enemigo, para tentarte. Esta persona es cristiana, entonces vamos a ver qué tanto es de leal a la hora de tener de pronto ingreso, o a la hora de hacer algo correcto, a ver qué tan correcto es esta persona. Entonces ya el enemigo también comienza a tentarte, y es allí donde uno debe de declarar la palabra. Si hay un mal ambiente en una empresa y siempre hay como contienda, como que uno no se lleva con otra, que aquí competencia allá, entonces uno también tiene que declarar la palabra en ese escenario, en ese valle o hueso seco, en donde la luz de Jesús y la palabra en cual tú debes de profetizar como hijo de Dios, eso generará tendones, carne, y también, y aún más profundamente, entrará el espíritu de la verdad en aquellas personas cuando ya reconozcan la necesidad que tienen del Señor Jesús en sus corazones. En sus corazones. Entonces debemos de levantar siempre una palabra profética para aquellas personas que de pronto estén pasando o padeciendo algún tipo de enfermedad, o de pronto hay personas que están pasando por un divorcio, ¿sí? O que el enemigo quiere generar ese divorcio en esa familia, una separación. Entonces, si es un matrimonio constituido, reglamentado también por Dios, obviamente tú tienes la palabra. La idea es no callarte. La idea es no callarte frente a la situación y la necesidad en donde Dios te lleve a vivir en ese valle o esos secos, para que esas personas que tienen una condición de muerte espiritual vuelvan nuevamente a la vida, vuelvan nuevamente al redil. Y aquellos que de pronto se dejaron confundir, aquellos que de pronto se dejaron entenebrecer, se dejaron también sacar del camino del Señor, porque de pronto pasaron por una situación y se desanimaron, tuvieron ese desaliento espiritual en donde el enemigo les hackeó y les entenebreció la mente, pero en ellos quedó ese algo de Dios, o sea, quedó la carne, porque es que hay niveles de descomposición. Así como lo dice aquí, hay huesos secos, hay huesos que tienen la carne, pero no tienen el espíritu. Entonces, para esas personas que tienen el espíritu, para aquellas personas que no tienen, aleluya, el espíritu, es porque de pronto perdieron la sensibilidad al Espíritu Santo, renunciaron a vivir una vida espiritual, o de pronto estén
en una condición errada a nivel espiritual, que estén practicando cosas que no son, o sea, tienen la fe pero puesta en otras cosas, ¿sí? Pero también en medio de esa sequía también habla el profeta que hay huesos que están secos totalmente, de gran manera, o sea que no creen a Dios, no quieren tener una relación con Dios, y ahí es donde verdaderamente se crea para ellos también un vacío en donde solamente Dios lo puede suplir, donde solamente Dios lo puede llenar. Santo es el Señor. Entonces nosotros como atalaya debemos de hablar siempre y profetizar y estar dispuestos a que Dios nos use. Nosotros como atalaya debemos de estar apercibidos y sensibles a donde Dios nos quiera llevar. Si por ejemplo Dios estás acostado en tu cama y Dios te dice ve al parque, y resulta que cuando tú vas al parque hay una persona que está sentado mirando al cielo, como desganado, como que sin aliento, y ya comienzas tú, no sé, un saludo, ya Dios te da la estrategia, y esa persona se abre. No, es que lo que pasa es que, ejemplo, no, lo que pasa es que estoy pasando por algo en mi casa en donde siempre estamos en problemas, siempre hay pelea, entonces yo no sé más qué hacer, entonces más bien me salí de mi casa como para tomar un poquito de aire, y no te conozco, pero, o sea, no te conoce, pero sintió la necesidad de abrir la boca para desahogarse. Entonces allí uno debe tener la palabra de Dios en nuestra boca, que Dios sea tomándonos por completo, ser instrumento de vida, para así mismo darle una palabra de aliento a esa persona que está pasando por esa situación en su casa. O que de pronto hay una persona que fue al médico con un dolor de cabeza y ya no era más dolor de cabeza, sino que eso era el resultado de una enfermedad que se había generado, y tiene miedo a que esa enfermedad avance, y se sienta, digamos que tú te lo encuentras en la calle y como que con documentos en la mano y cabizbajo, y te da por sentarte en un lugar, y ya comienzas como a sentir tu espíritu qué es lo que está pasando con esa persona según también lo que te quiera mostrar. Háblale, Dios te va a poner, háblale o compártele algo, y resulta que lo que le compartiste era exactamente la palabra que necesitaba, porque Dios da metodologías y estrategias para poder acercarnos a las personas, así como me pasó la semana pasada. La semana pasada yo estaba muy arranchadamente en el sofá de en el sofá de la sala, y cuando el Espíritu Santo me dice levántate y ve a tal lugar, y yo, el Espíritu Santo, a esta hora, y uno pues obviamente estaba haciendo un poquito de frío, pero yo dije no, me pongo el abrigo, si tú me estás diciendo que vaya a ese lugar es por algo. Entonces llegué a ese lugar, y resulta que al pasar un tiempo, 15 minutos, entonces el Señor, llegó una persona, una mujer, en cual primero se sentó un muchacho al lado, y el Espíritu Santo, o sea, me daba a entender que esa no era la persona, y yo estaba totalmente atenta a lo que Él iba a hacer, porque Dios cuando usa o quiere usar a uno es para mostrar su grandeza y su poder. Resulta que después de 15 minutos llegó una señora y se sentó al lado mío, y el Espíritu Santo me dice, pregúntale a ella que si hoy fuera su último día de vida, a dónde cree que va a estar eternamente. Entonces esa señora se comenzó como, uy, ¿usted por qué me hace esa pregunta? ¿Cómo así que precisamente tú me tienes que preguntar eso a mí? Y eso no, ¿y por qué tú me preguntas eso? O sea, se puso, mejor dicho, de los 1000 colores en esa hora. Y yo le decía, no, te pregunto esto no porque quiera preguntarte, sino que cuál sería tu respuesta. Si en estos momentos es tu último día y ya las oportunidades ya se te fueron dadas, ¿qué pasaría si ya hoy ya no estás más, y a dónde estarías una eternidad? ¿Con qué pasaría una eternidad? Y esa señora, pues esta condición espiritual que tengo es muy
es muy probable que Dios me acepte, muy probable que Dios me acepte, o de pronto no, porque no he estado bien, no he estado bien. Entonces el Espíritu Santo me decía, dile eh, que la solución que ella quiere la tengo yo. Entonces el Espíritu Santo en ese momento ella se comenzó como a... Entonces se sorprendió y el Espíritu Santo me está diciendo que la solución que tú estás buscando la tiene Él, que solamente en los brazos de papá puedes tener esa paz que tú tanto anhelas. Entonces ella se comenzó como a... se le encharcaron los ojos y resulta que ella se comenzó a desahogar. No, es que lo que pasa es que yo sufro de depresión, a mí nadie me quiere, yo vengo acá para comerme un helado, de pronto a ver personas y viendo personas me pasa de pronto lo que yo sienta. Entonces ya entendí que era por parte de la depresión. Ya comencé yo a hablarle a esa persona y a entender también lo que Dios me está diciendo, porque no estaba entendiendo hasta cuando ella abrió la boca. Y y ya comencé como a comprender que había una asignación de muerte, y esa asignación de muerte era a través de la depresión que la quería arrastrar. Entonces ya decía que antes de estar pensando cosas que no eran, más bien se salía a la calle, cogía un bus y comenzaba de pronto a sentarse en ese lugar para comerse un helado, y le pedí mucho a Dios que la sostuviera y que le diera también la paz que necesitaba. Entonces comencé a orar por ella, ya el Espíritu Santo me abrió la boca, conforme también a experiencias que también he visto en otras personas que también están siendo azotadas por esa asignación de muerte que llama depresión, y Dios solamente pudo sorprender a esa mujer, sorprenderla. Entonces ahí, ¿qué pasó? Declaré sobre ese hueso seco en cual estaba el enemigo planeando para arrasarlo. Estaba el enemigo planeando de pronto para quitarle la vida con pensamientos, de pronto bombardeándola con dardos de fuego, en donde de pronto estaba el enemigo incitándola a que renunciara a vivir. Entonces el Espíritu Santo me decía que le dijera que él siempre la ha querido abrazar, pero ella no se había dejado abrazar porque estaba siempre poniendo su fe en otras cosas, que solamente decidiera creerle a Él, solamente que decidiera creerle a Él y que aceptara el abrazo de papá para poder descansar, no descansar de una muerte, no descansar de tener verdaderamente la paz de Jesús en su corazón, y así no de permitirle al enemigo también planear con esa vida. Entonces se quedó totalmente sorprendida, porque verdaderamente Dios solamente conoce la situación o lo que cada persona está viviendo, lo que cada persona está pasando, para así mismo llegar al encuentro, porque verdaderamente fue el Señor Jesús que acudió a esa cita y me llevó como instrumento. Entonces para mí fue de gran gozo, de gran alegría ver cómo Dios, aleluya, de pronto le cambió la historia a esa mujer esa noche. Le cambió la historia a esa mujer. Entonces uno tiene que entender los escenarios en cuales Dios nos pone para sí mismo, como atalayas, como hijos de Dios, como instrumentos de vida, como aquellas personas que verdaderamente queremos que Dios nos use, estar disponibles para hacerlo, estar disponible para hacerlo. Y es eso lo que también Dios sabía que podía contar con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era un hombre que era tan usado por Dios, y por la condición que él tenía espiritual, no se las dio delante de Dios. No se las creyó, que es que yo como yo soy profeta, entonces yo sé que tú, Padre, de pronto le darás vida a esos huesos. No, el Señor Jehová de los ejércitos le pregunta y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes.
Por más que uno tenga una relación con Dios y uno pueda conocer la mano de Dios, el poder de Dios, uno no se la puede dar o se la puede creer el superprofeta, el enviado de Dios. No, eso además que tú vas a levantar estos huesos y para eso me trajiste. ¿Y por dónde es la cosa? No, ¿por dónde es la cosa? No. Entonces hay que ver, aleluya, cuál es la humildad espiritual que uno debe de tener para que también Dios lo use. Porque así como el profeta Ezequiel respetó la presencia de Dios, respetó su grandeza, solamente le dijo: Señor Jehová, tú solo, tú lo sabes todo. O sea, tú eres el quien sabe si viven o no viven esos huesos. No es el Dios de profeta, porque verdaderamente, por más que Dios lo usaba, si uno lee todo el libro de Ezequiel, se ve que era un hombre muy usado por Dios y ya conocía la grandeza de Dios, el poder de Dios, y nunca se la dio como: ay, el superprofeta. No, yo sé que tú levantarás estos huesos y por dónde, y qué es lo que debo de hacer, por dónde es que tengo que meterme. No, Señor, tú estás esperando directrices, y es eso, que uno tiene que ser sensible y esperar las directrices de Dios, esperar que Él mismo sea direccionando esa atalaya. No pretender que, como ya sabemos algo que Dios puede en su infinito poder puede hacer, no, es que ya Dios declaró sanidad en tu vida y mejor dicho, se va la enfermedad. Y si Dios quiere llevarse a esa persona, y si Dios quiere llevarse a esa persona y está pasando por el proceso de la enfermedad para depurar ese cuerpo y así mismo preparar el alma, entonces son cosas que uno debe también de aprender a discernir en todos los momentos y esperar que Dios dé directrices. Santo es el Señor, y no dársela. No dársela. Lo que sí hay que declarar es la vida espiritual. Que entre esas vidas, así como el que entre el Espíritu que da vida. El Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo es el que da vida, y que sople sobre nuestras vidas y que quite en su voluntad, conforme a sus planes, todo lo que no sea de parte de Él. Porque es cuando ya el Señor, cuando ya Jehová de los ejércitos, cuando ya Dios le dice: profetiza, habla, ve, haz esto, entonces está esperando qué directrices. No es yo me mando, yo me gobierno y tú te acomodas a lo que yo quiero hacer. No, hay que respetar. Uno debe, como hijo de Dios, como atalaya, como siervo del Dios viviente, uno tiene que respetar el designio y el poder y la autoridad de Jesús en nuestras vidas. Santo es el Señor. Entonces, Santo Dios de poder y de gloria, gracias, Señor, por esta palabra. Como atalaya debemos de hablar, y como atalaya debemos de también estar totalmente presto para que Dios nos use. El profeta Ezequiel era un hombre escogido, fue escogido por Dios, fue llamado por Dios para hablar la palabra como debía de ser. No ponerse con arandela, ni tampoco que de pronto yo puedo, de pronto, santo es el Señor, no me parece esto, entonces yo más bien le quito aquí, le pongo acá como para suavizar. No, no. En la atalaya, cuando Dios dice: ve y declara, ve y profetiza, es porque debemos de profetizar sobre esa vida. Debemos de profetizar sobre esa vida. Por más difícil que veamos el temperamento de esa persona, si Dios dice: ora por esa persona, es porque debemos de orar, porque de pronto en la luz de Jesús le va a llegar y así va a romper todo entenebrecimiento en ese cuerpo, en esa mente, para que pueda conocer la grandeza de Dios, ser testigo de la grandeza de Dios, y también el testificar de la grandeza de Dios, como Él antes era y ahora como Dios lo ha puesto a nivel espiritual, como Dios lo ha puesto en un lugar de pronto de privilegio, de bienaventuranza, por haber creído, por de pronto haber despertado espiritualmente. ¿Cuántas personas no están enceguecidas, tienen la venda puesta,
a nivel espiritual y creen que están en la verdad y resulta que están secos de gran manera. Resulta que no está el Espíritu de Dios allí. Y dicen y se mofan, yo creo en Dios, pero eso no era lo más importante que el Espíritu de la vida, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Santo es el Señor, Santo es el Señor. Grande es Dios, para siempre su misericordia. Entonces el Valle de los Huesos Secos puede ser un lugar donde Dios te lleve siempre a verte con personas enfermas, siempre con una condición de pronto, una condición de enfermedad terminal, que de pronto esa persona cree que ya de eso va a morir. Resulta que hay que profetizar sobre ese hueso seco para que el mover de Dios sea tan grande y que esa persona nazca espiritualmente, que esa persona tenga un despertar espiritual y que la venda sea rasgada y que de pronto eso es lo que quiere hacer metástasis, eche para atrás. Y solamente la responsabilidad de esa alma está también en esa atalaya, en ese hijo de Dios que dice ser hijo de Dios, que dice que quiere ser instrumento de Dios, de su palabra, que quiere ser instrumento de vida. Y resulta que esa alma, cuando no habló, al otro día, mejor dicho, a los 15 días, vino y arrasió, se llevó esa enfermedad a esa persona, ya el enemigo cumplió su cometido con él. Y resulta que como Dios nos presentó esa alma y no hablamos la palabra, no hablamos y no fuimos sensibles a lo que Dios quería hacer con esa vida, que de pronto quería también darle salvación, más importante que el cuerpo es el alma, la salvación de su alma, para que pudiera estar eternamente con Él. Resulta que esa persona se fue con el desconocimiento de la verdad y como Dios te la puso al lado, santo es el Señor, esa sangre cae sobre tus vestiduras porque teniendo la verdad y pudiéndola hablar no lo hiciste. Es bastante delicado. Es bastante delicado. Es por eso que uno tiene que estar totalmente despierto espiritualmente. Señor, esta persona, ¿por qué me la estás presentando? Señor, ¿qué palabra hay que decirla? Porque que yo no me puedo echar esa sangre encima. Sí, yo tengo que estar limpia a nivel espiritual. Señor, gracias porque tú me prometiste, Señor, conocer a esta persona, tiene esta condición espiritual. Señor Jesús te ama, no te quiere ver en esa condición. Busca la manera de tener una relación con Cristo y Él te está esperando con brazos abiertos. Salvé mi responsabilidad, ¿sí? Porque es que no se sabe si la palabra, es que la misma palabra de Dios dice que su palabra no vuelve vacía. Y si esa palabra no vuelve vacía, es porque hay que hablarla, es porque hay que decirla. Solamente Dios quiere contar contigo y con tu boca para que declares conforme a lo que Él te ha dado. No estar más enmudecido, no estar más en esa quietud espiritual esperando que Dios haga un milagro, que Dios te use sobrenaturalmente, en donde Él te puede usar en diferentes escenarios sin tanto público, porque hay muchas personas que buscan público. Sí, está bien, Dios, hay momentos que Dios a sus hijos le da público, pero hay otros que sin necesidad de público Dios hace milagros, maravillas y proezas. Entonces hay personas que de pronto están desesperanzados, pasando por una prueba familiar y creen que ya se acabó, se secó el matrimonio, aquí ya no va más, cada quien empaque y se va por su lado. Entonces ya comienza esa persona, no, pues que yo le estuve pidiendo a Dios que yo no sé qué otra cosa sea, o sea, desconoce la grandeza de Dios. No es que Dios dice que si ese matrimonio es de parte de Él,
es porque Dios es un Dios que restaura matrimonios, Dios es un Dios que restaura hogares, y Él es el que traerá nuevamente ese fuego de amor entre ustedes, porque también el enemigo se encarga de apagar y de dañar matrimonio, porque ese es el enemigo no quiere, ese es el enemigo, mejor dicho, el objetivo de él es dañar matrimonios verdaderamente aprobados por Dios, porque obviamente hay matrimonios que no son de parte de Dios, hay matrimonios que hay personas que con jurería, que con hechicería casan a ese hombre o a esa mujer a la fuerza, y verdaderamente hay matrimonios que no son de parte de Dios, pero ese es un tema bastante espinoso que más adelante de pronto estaré compartiendo. Pero lo que quiero decir es que si hay alguien que está pasando por problemas matrimoniales y cree que ya no hay más nada que hacer, ese matrimonio que es de parte de Dios vuelve otra vez a la vida. ¿Por qué? Porque para eso está la palabra. Para eso está la palabra, y hay que entrar en oración. Hay que entrar a pedirle a Dios que Él siga interviniendo en ese matrimonio. Si esa persona, por ejemplo, se siente desesperanzada, que se dio de cuenta que está embarazada y dice no voy a tener a este bebé y lo voy a abortar, y resulta que te fuiste a caminar y encontraste a esa persona llorando con los resultados en la mano, y por cosas de la vida se te sentó al lado, y tú obviamente le vas a preguntar, mujer, ¿qué te pasa? Dios tiene el control de todo. No, mira, es que Dios va a poner a abrir la boca a esa persona, y hay que decirle no. La solución no está en abortar, la solución está en tenerlo. Y el Señor Jesús es el que tiene cuidado de tu niño, o lo que Él ya decidió tener, porque es que Dios no improvisa con ningún vientre. Dios no improvisa con ningún vientre, y ya también llega la palabra de vida. No te pongas tú ni te pongas tus niños, porque es que la palabra dice no matarás. Entonces si tú matas, entonces estás también, estás en contra de una ley de Dios que es la vida, y resulta que cada niño viene con propósito. Mi embrión vieron tus ojos, dice el rey David. Amén. Amén. Cambio de rumbo. No sé con tu nombre, pero bueno, Dios te bendiga grandemente. Entonces, uno no puede estar pensando que, ay, no, yo qué le voy a decir a esa persona, ay, Señor, ¿será que le va a caer bien lo que la palabra que tengo? No, la palabra está, ella verá qué hace con esa palabra, pero la palabra de Dios está, y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, y uno no se puede quedar callado frente al asesinato que esa persona de pronto está pensando. Si yo soy sensible espiritualmente, ella está muerta espiritualmente, entonces, Señor, según mi sensibilidad espiritual, Señor, lo que tú me estás diciendo es que esa persona quiere deshacerse del niño, y esa no es la solución. No matarás. Entonces Dios no te quiere ver asesina, y pídele a Dios. En la palabra de Dios dice que Él es padre de huérfanos. Él es el que, Él va a ser el padre de tu criatura. Entonces levántate, que Dios te va a bendecir a ti, también te va a bendecir y también va a bendecir al niño. Que es que el niño viene con una condición de enfermedad, entonces ya los médicos me dicen que lo tengo que sacar. No, no, es que la última palabra la tiene Dios. Hay que orar por ese embarazo entonces, porque también he visto esos casos. Hay casos que el enemigo planea con el vientre, y sopla enfermedades extrañas, y resulta que cuando ya nacen sin ninguna condición de enfermedad. ¿Por qué? Porque esa persona recibió la palabra, creyó, caminó también conforme a la fe en Cristo, y tiene su niño sano. Que no, que es que ya, no sé, me fui, ejemplo, de pronto me fui en mis andanzas de rumba, conocí a alguien, y tuve relaciones con esa persona, y resulta que al tiempo descubrí que es portador
ejemplo, que es portador de VIH y eso, mejor dicho, me voy a morir de esa enfermedad, que todo un tiempo con tratamiento y que ya va pasando esa mutación a SIDA, que una cosa y la otra, pues Dios quita SIDA. No, o sea, esa desesperanza que tú tienes, Dios quita SIDA porque Dios fue lacerado y cada laceración representa una enfermedad. Entonces, si tú crees en Dios, Él va a quitar esa enfermedad que tú tienes. Solamente tú debes de creer en el poder de Dios para que Él pueda intervenir grandemente en tu vida. No hay enfermedad que Dios no pueda quitar. Si así Él lo quiere hacer, si Él así quiere mostrar su poder y su gloria. Entonces no se sabe cuál sea la condición ni el escenario que Dios te esté llevando en estos momentos, que tú como atalaya debes de abrir la boca. Dios siempre a sus hijos que están dispuestos a hablar, que están dispuestos a declarar, que están dispuestos de pronto a meterse en oración por ciertas personas para que Dios pueda hacer un mover sobrenatural conforme a su voluntad. Él va a contar con esa alma, pero Dios nunca va a contar con una persona que está perezada, una persona que verdaderamente dice quiero que me uses, pero a la hora de la verdad mantiene con temor, con miedo, con cobardía y no representando lo que verdaderamente es de Cristo, porque es que cuando lo que somos de Cristo, Él dice en su palabra que el verdadero amor echa fuera temor y que el mismo amor hacia las almas nos lleva a abrir la boca y que no tengamos miedo a hablar porque Él es el que habla a través de nosotros, que es el Espíritu Santo que habla a través de nosotros. Y nosotros como hijos de Dios debemos de declarar sobre esos huesos secos que de pronto están secos de gran manera. Están secos en cual verdaderamente solamente se necesita declarar la palabra con fe para poder ver la gloria de Dios y ser testigo de la grandeza de Dios en esa vida. ¿Cuántas personas están a la espera de un milagro con una actitud de desesperanza y solamente necesitan que tú abras la boca, que no me conoces ni te conozco, pero el Señor Jesús te ama y tiene solución para esa situación que estás pasando? Él te sacará de esa deuda, tú pagarás, Él te sorprenderá con cosas sobrenaturales. Él es un Dios que abre puertas y nadie la puede cerrar. Él es el que envía la lluvia temprana y tardía. Aquellas personas que de pronto no tienen nada en su nevera, en su alacena, Dios es proveedor. No hay justo necesidad, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Declaramos provisión sobre tu casa, declaramos provisión sobre tu nevera y la palabra está. Sí, es que yo no tengo ni siquiera un trabajo. Pues Dios abre puertas en el nombre de Jesús de Nazaret. Él te ha dado habilidades para desempeñarte y Él te dará las mejores ideas también si es de tenerte para un emprendimiento. Y con ese emprendimiento no te preocupes, que Él mismo traerá a aquellos clientes en cual tú necesitas para poder vender todos los días. Es declarar la palabra, no quedarnos callados, porque si nosotros nos quedamos callados, y tuvimos la oportunidad de hablar y esa alma de pronto fallece con ese desconocimiento, somos responsables de esa alma y eso es un peligro porque seremos testigos en el gran tribunal. Tú que conociste a tal persona, esa persona estaba pasando por la situación, tú tenías la palabra para esa persona, ¿por qué no le hablaste? Es difícil, sí, hoy en día acercarse a las personas porque hoy en día cada quien está poniendo muro y contra muro y uno, mejor dicho, no sabe ni siquiera a veces por dónde metérsele. Pero el que es sensible a Dios, así también, si es de parte de Dios, Él va a poner también sensibilidad en esa persona para que pueda escucharte. Entonces, personas con miedo, de pronto hay personas que están allí desesperanzados, entubados en una cama con un virus llamado COVID o alguna enfermedad respiratoria, y de pronto tú como médico, como médica, como enfermero, como enfermera, como trabajador de la salud, conoces la palabra, conoces la verdad, y que, no, que hay que respetar las creencias, pero es que esto no es de creencia, esto es de fe. Hay que declarar la palabra con fe. Dios no está diciendo que presenta la iglesia, no.
habla la palabra, declara sobre esa persona. Declara sobre esa persona, porque si tú verdaderamente estás intimando conmigo y quieres ser instrumento de vida y sabes la verdad, aquí no se trata de la iglesia, de sana doctrina en cual tú te estés congregando, porque hay muchas iglesias de sana doctrina. Entonces, ay, es que yo me presento, mi nombre es Gina, soy de adoradores, embajadores para Jesucristo, entonces tengo una palabra para ti. No, no, o sea, la condición espiritual que tú tienes se trata de hablar se trata de abanderar el nombre de Cristo más que iglesia. Se trata de abanderar el nombre de Cristo más que iglesia. Entonces uno debe de abrir la boca. Uno debe de decirle, Señor, por favor, enséñame, bendito Dios, a ser sensible a ti, a no ser un atalaya mudo, porque tú no me llamaste a ser muda, Padre. Y si soy muda, Padre, reprende todo espíritu de mudez en mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por favor, hazme sensible a tu voz para poderte obedecer. Yo le doy muchas gracias a Dios porque la semana pasada no sé qué plan tenía esa señora, que Dios le salió al encuentro. Porque recuerdo que también el Espíritu Santo le decía, me decía, dile a ella que a partir de hoy ella me conocerá más. Porque ha entendido que yo estoy con ella y que la condición de muerte que el enemigo le había asignado, ella entendió que no era de parte de Dios. Y que por más que ella de pronto en la fe que practica oraba, pero tenía una condición espiritual que estaba como apagando. Entonces ya Dios en ese día, yo sé que hay algo que ella cambió, porque Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios no improvisa, y cuando Dios dice algo o cuando Dios da una palabra es porque verdaderamente esa persona sí la necesitaba. La necesitaba. De pronto el enemigo ya quería que se quitara la vida o algo. También conozco otra persona que eh, conozco otra persona que Dios también le salió al encuentro y que está en sus pensamientos estaba pretendiendo volver. Digamos que ella antes era prepago. Entonces ella conoció al Señor Jesús y ya comenzó también a caminar, y el enemigo le hizo la guerra con las finanzas. Y dijo, no, ¿sabe qué? Ya no voy a seguir más en esto. Yo estoy perdiendo mucho mi tiempo aquí, esto hasta aquí llegué. Entonces ella creía que a través del cuerpo era que te podía tener alimento. Entonces, y siendo muy bonita, y él no, es que el enemigo. Entonces ya que ella comenzó a denigrar, a no orar, no, ya no quería que yo le hablara de cristianismo, de Dios. Ya yo tenía que estar, mejor dicho, hacer la visita y tocarle todos los temas menos Cristo, ¿no? Entonces yo decía, no, no, porque esa condición espiritual en cual tú estás aceptando, esa muerte espiritual, o sea, yo la comparo en estos momentos, según la lectura de la palabra, estaba en carne, pero ya el espíritu ya había como que, o sea, había una ausencia de Dios, porque estaba tomando la decisión nuevamente en volver, y volvió otra vez a esa vida. Y yo, Dios mío, por favor, ¿qué es lo que debo de hacer, Señor? ¿Qué tanto debo de orar? Y la verdad que en su momento yo pues me entristecí y todo, pero ya cuando el Espíritu Santo me dice, ¿por qué no sigues orando por ella? ¿Por qué no sigues orando por ella? Sigue orando por ella. Que el enemigo la entenebreció, la confundió y la sacó, pero sigue orando por ella. Entonces comencé a orar por ella. ¡Ay, qué! Doblar rodilla. Y Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, rescata a esa mujer, Señor. Tú la has puesto, Señor, para otras cosas. El dar el cuerpo no es la solución, Señor. Te pido que tú, Señor, le programes también con un esposo, bendito Dios, que no tenga necesidad de estar dando su cuerpo, y que también tenga un empleo, bendito Dios. Y comencé a orar,
Y lo más curioso es que ella siempre me llamaba a preguntarme que Dios que me había hablado ese día para que yo le compartiera el texto bíblico. Entonces yo decía, pero si no te interesan las cosas de Dios, ¿para qué me preguntas qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Entonces ella, no, es que de todas maneras, Gina, me gusta mucho como tú, como Dios te habla. Y yo sé, yo no me siento bien, ya comenzó a no sentirse bien, ya se comenzó a sentir sucia y, y de repente ella me dice, Gina, yo no quiero más esa vida, ayúdeme a orar. Pero ella no sabía que ya Dios me estaba diciendo, sigue orando por ella, sigue orando por ella. Hasta que, gloria a Dios, se ganó una beca de estudio. Con eso ya se salió de esa vida, ya tiene su pareja. Y gloria a Dios, no se dedica más a eso porque ella decía, no me siento bien, yo me siento sucia, ay no, yo no quiero más de esta vida, yo porque estoy acá. Claro, es que fue embotada por el mismísimo Satanás para que volviera a, al mismo, a la misma, ¿cómo se dice? Al mismo charco sucio. Y no, sí, hay cosas cuando Dios rescata a las personas de cierto lugar, cuando Dios rescata a la persona de cierto basurero espiritual, el enemigo siempre va a querer que esas personas tengan esa misma condición, así como yo ayer compartía, lámparas encendidas que hoy en día están apagadas porque el enemigo les sopló, les hizo la guerra, pasaron la primera prueba, pasaron la segunda, vino la tentación y los tumbó. Y no, hay que levantarse y persistir en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mira, gracias a Dios, fui sensible a la voz de Cristo, de seguir orando por esa persona. Y gracias a Dios ella también comprendió que no era la vida que Dios había planeado con ella. Y gloria a Dios que está bien, gracias al Señor. Y la manera, y no es la manera como el enemigo la quiso llevar. Entonces, para mí fue de supremo gozo cuando me dice que ya está trabajando, que ya, mejor dicho, lo que Dios le permitió estudiar, lo que Dios le permitió también ganar la beca. Entonces ya comenzó también a trabajar, ya comenzó también a ver también por ella misma, porque es que el enemigo siempre va a poner esta misma estructura de que si no das tu cuerpo a aquellas personas que se dedican a eso, y si no das tu cuerpo no comes. Mentira. Dios a cada quien, a cada mujer le dio habilidades, de pronto le dio una manera de trabajar, y así mismo ellas es para, santo es el Señor, para ponerlo en práctica y también para descubrir. Y sigo orando por esa mujer, sí, sigo orando porque no se puede salir de mi oración, ya que el enemigo es astuto. Ya que el enemigo es astuto, entonces uno tiene que estar totalmente apercibido y no estar de pronto, aleluya, dando un mal testimonio, ¿sí? Como una persona trabaja en una empresa y todo mundo y tocan temas, aquí tocan temas, allá, hablan de todo menos, y cuando ya le van a poner tema a él no habla de lo que verdaderamente le puede edificar a esa persona porque le da miedo que lo rechacen, le da miedo que lo saquen del grupo o que no le hagan las invitaciones y que esas invitaciones no hagan parte pues de ese grupo, y que porque, ay no, este como es cristiano, entonces pongámoslo por allá porque por acá no pega. Y resulta que esa es la persona que más necesitan en cierto momento para orar de ciertas situaciones, o de pronto para solucionar más adelante alguna situación, que depende también de la oración, de la oración con fe de esa persona, para que de pronto esa empresa no vaya a cerrar cuando vayan a hacerle una interventoría, o que haya un desfalco y él sea legal, ¿sí? Entonces son cosas que uno debe
de dar testimonio donde uno quiera que esté. Como atalaya uno debe de dar testimonio, no quedarse callado, no quedarse callada. No es que mira que las noticias, es que ese partido estuvo muy bueno y entonces como el partido estuvo muy bueno, yo me fui por tal equipo y hablan de todos los temas, del fútbol, de la comida, de la novela, pero no tocan el tema más importante que es la vida espiritual. Ve, yo te veo como bajoneadito hoy, yo te veo como no sé, tú conoces algo, Dios te va a poner, no, es que Dios es tan maravilloso que me sorprendió con algo y, y me permitió no caminar a ciertas cosas. No, es que yo tengo un pariente que es drogadicto y lo estamos buscando en la calle y no se deja encontrar. Y ese siempre mantiene volándose en los centros de las fundaciones y no sabemos qué más que hacer. Y resulta que falta una condición de nacimiento espiritual para que esa persona pueda entender que la condición donde el enemigo lo ha llevado de drogadicción no es de parte de Dios y le falta al Señor Jesús nacer espiritualmente para tener esa condición de hijo y no de esclavo, porque realmente son esclavos cuando aquellas personas que se dedican a ciertas prácticas que de pronto son bastante desagradables. El enemigo lo que hace es esclavizarlos en esa condición de vida. Entonces, como desconocen eso, santo es el Señor, eh, ya ya montan los temas, no, no hay que seguirlo buscando. ¿Cómo que hay que seguirlo buscando? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Entonces hay que declarar la palabra sobre esa persona. No, ven y dame el nombre de esa persona. Vamos a orar por tu familiar. Creemos en Dios, en un milagro. Creemos que Dios va a hacer algo sobrenatural en esa vida y que aquella condición de calle que de pronto cogió, sea Dios quitando ese embotamiento en la mente y que pueda verdaderamente ver su condición espiritual en cual lo quiere reflejar a nivel natural en este mundo, porque todo lo espiritual el enemigo lo quiere reflejar, quiere llevar a esa persona a esa condición espiritual. Si esa persona es totalmente desorientado o enceguecido a nivel espiritual, o que está embotado en regiones de cautividad, con cárceles, en las cárceles de muerte y en cadenas de drogadicción, cadena de mentiras, cadena de tristeza, es que a mí nadie me quiere, entonces yo estoy acá en la calle, es que mi familia, no quiero que nadie meta en mi vida y bueno, en fin. Todas esas condiciones, todo ese tipo de pensamientos quedan totalmente derrumbadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada uno de ellas queda derrumbado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahí está la palabra. Debemos de declarar la palabra, una palabra que Dios dé en su momento para así mismo hablarle a esa persona para que tenga ese ánimo y seguir orando por esa persona para que Dios sea rescatándola de esa situación. Santo es el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, los escenarios espirituales que Dios nos pone como hijo, como atalaya para rescatar las almas, debemos de ser sensibles a qué lugar Dios nos pone de valle, huesos secos, y que esos huesos secos que están sin propósito, que están muertos espiritualmente, de pronto desesperanzados, sin visión espiritual, sin el Señor Jesús en sus corazones, viviendo una vida por vivir, no en el reino de Dios, sino que albergados en el reino de las tinieblas, establecidos según Satanás para una oscuridad eterna, sean rescatados.
sean rescatados, porque toda aquella persona que tiene una condición de muerte espiritual es porque el enemigo está planeando, ha estado planeando con esas vidas para así mismo llevarlos a tener una condición de muerte eterna, y nosotros como luz de Cristo debemos de irradiar esa luz y debemos de abrir nuestra boca y que el Señor Jesús sea reprendiendo todo espíritu de mudez de nosotros, todo temor, toda amedrentación, porque la verdad es que hay personas que sí nos sacan a la primera. A mí me han sacado a la primera y aunque Dios dice también su palabra que donde no nos reciban, nos sacudamos el polvo de los pies, porque es que ya cumplimos con esta responsabilidad. Pero es más duro y más teso conocer la necesidad y quedarnos mudos, ¿sí? Y quedarnos mudos esperando que Dios haga un milagro, y el milagro ya de pronto está en camino, pero lo que necesita Dios es que declaremos, Él quiere contar con nosotros. Entonces nosotros debemos de abrir nuestra boca y declarar sobre esos huesos, porque el que digamos que el que echó y no, usted no, váyase de aquí, que ustedes con sus religiones vienen a salarlo a uno, nosotros ya tenemos una fe y en el cielo nos vemos. Hay que ver a nivel espiritual cómo está esa persona y qué tanto necesita de Dios, ¿sí? Porque donde no está, o sea, donde no está el Espíritu de Dios, donde no está la vida, donde no está el Espíritu de vida, no hay nada. Puede la gente desgastarse, llamar a Dios, 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 pero Dios dice en su palabra, santo es el Señor, que sin el Señor Jesús, si el Señor Jesús es el camino al Padre, entonces yo debo de contar con Él. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, me acerco a ti. Pero si no hay un nacimiento espiritual en cual involucra tener al Señor Jesús en el corazón, son muertos vivientes, así como el Señor Jesús le dijo a aquel hombre que dijo, no, yo quiero seguirte y déjame que yo me despida de mi familiar, que no sé qué, y bueno, ya el Señor Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. ¿Qué les dijo? Estaban muertos espirituales. O sea, hay un muerto que ya salió de este plano, de esta tierra, y hay muertos espirituales que están enterrando a aquel que ya había salido de este planeta, de este plano, de esta tierra. Entonces, una condición espiritual bastante degradable delante de Dios es ver a esas personas muertos espiritualmente y decían estar bajo la ley, decían obedecer a Dios, pero realmente no habían nacido espiritualmente, y estaba allí el Señor Jesús dándoles cátedras y no entendía, dándoles cátedras y no entendía. Pero nosotros, como ya entendemos qué es lo que debemos de hacer como atalaya y como hijo de Dios, sabemos que debemos de hablar, sabemos que debemos de declarar la palabra en aquellas personas que tienen una condición de muerte espiritual, aquellos que de pronto perdieron la visión, conocieron de Jesús y perdieron la visión, viven en una vida de despropósito, sí, ya al borde del abismo, esperando solamente que el enemigo les empuje para que caigan de una vez al abismo, porque hay muchas personas que hoy en día están caminando a la orilla del abismo, que están caminando al borde del abismo, solamente por misericordia de Dios, de pronto sean para rescatar, y por eso Dios no ha permitido que el enemigo les dé el empujoncito final para que caigan a ese lugar. ¿Cuántas personas hoy en día hoy es domingo, están ebrios, borrachos, sin sentido, muertos espiritualmente, creyendo que de pronto no va a haber mañana, ya en una condición de muerte espiritual? ¿Y qué tal? Y que hayan otras personas que por ese desorden de vida que llevan, de pronto pasaron por un lugar, se emocionaron mucho, ya hubo pelea, ya hubo
ira, ya hubo contienda, de pronto una bala perdida o puños mejor dicho, lo que se ve cuando hay un desorden espiritual y que esa persona tuvo la oportunidad de pronto, o de pronto hay personas que ya están agonizando con una bala perdida en un hospital y tuvieron su oportunidad de no ni siquiera ir a un lugar equivocado, que fuera un lugar equivocado y tuvieron su oportunidad y ahora están pidiéndole a Dios. De pronto están allí, ay, renegando, ¿será que me voy a morir de esto? Uy, no, qué tanto yo puedo aguantar con este dolor, o haya personas que estén eh, preparando el veneno para matarse y creen que Dios les va a aplaudir así que van a llegar al cielo. No, no, aquellas personas que se quitan la vida, eso no, Dios, o sea, van en contra de los designios de Dios, van en contra. Una persona que quita la vida no aspira a llegar a la gloria, porque está cumpliéndole el sueño en el lado de Satanás, que es quitarse la vida, estar totalmente en sombra de muerte, según la asignación de muerte que Él instauró para esa vida. Entonces, ¿qué tanto esa persona tuvo la oportunidad de arrepentirse? ¿Conoció a alguien? ¿Lo ignoró? No, no, no me hable de su evangelio y resulta que era su último día o de pronto iba a pasar por un peligro, iba a pasar por una situación en donde Dios también le quería prevenir con la palabra de pronto que esa atalaya pudo decirle, o que esa atalaya también de pronto se salvaguardó, habló y, y ahora está en una condición bastante deprimente en donde solamente Dios puede intervenir en esa vida. ¿Sí? Entonces debemos de siempre hablar, abrir la boca y profetizar, reconocer los escenarios que Dios nos lleve para sí mismo proclamar la palabra, decirle a esa persona que de pronto con lo que está pasando no es el final, que Dios tiene una solución para cada cosa, que solamente hay que aprender a confiar, que solamente hay que aprender a creerle a Él, que debemos santo es el Señor, de, de nacer espiritualmente y de decirle, Señor Jesús, te quiero conocer al Dios de la Biblia, quiero conocer, porque es que porque si, yo sé que tú eres más que el Dios de la Biblia, así como yo le digo, Señor, yo sé que tú eres más que el Dios de la Biblia, porque si todo se plasmara en la Biblia, fuera un super libro que ni se leería todo el día, o sea, ni se leería en todos los milenios que pueda pasar, pero quiero conocer el Dios de la Biblia y aún más lo que dice la Biblia, porque sé que tú eres un Dios real, sé que tú eres un Dios de vida, tú no eres un Dios de muerte. Señor, enséñame a ser atalaya, bendito Dios, a hablar dentro y fuera del tiempo, a no dejarme enmudecer por el enemigo, a demostrar tu amor. Como una persona que dice amar a Dios está haciéndole daño a otra persona, eso no es amor. O sea, ni tampoco ser hijo de Dios, porque el hijo de Dios siempre va a imitar a quien nos llamó, a quien nos escogió, a quien nos separó, a quien nos predestinó, como dice la palabra, porque si somos predestinados por Dios para este momento, para este tiempo, y que Dios quiere contar con nosotros como atalaya que somos, es porque también debemos de dejar que Dios nos use de la manera como Él nos quiere usar. Hay cosas que nos van a costar, de pronto sí, de pronto uno va a pasar por desaire y cosas que van a ser vergonzosas, pero uno se traga la vergüenza, y habla, ¿sí? Uno se traga la vergüenza y bueno, la palabra no vuelve vacía. Señor, tú conoces una condición de esa persona y te pido que tú seas Santo de Israel, tomando ese corazón, quebrantando, bendito Padre de la gloria, ese corazón de piedra
Porque si hay un corazón de piedra es porque también de pronto hubo alguien más que le hizo daño y ya dejó de creer. Entonces, que esa persona vuelva a confiar, pero solamente en ti, y que a partir de la confianza que deposite en ti, pueda nuevamente, aleluya, conocer tu poder y tu grandeza, conocerte a ti, oh Cordero Santo. Más que conocer al hombre, porque también como dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no en el hombre, porque verdaderamente el hombre, por ser humano, siempre se va a equivocar, siempre va a errar. Entonces hay personas que de pronto tienen un corazón duro porque ya le hicieron daño y se volvieron insensibles, y al volverse insensible ya de pronto no le creen a las personas como debe de ser. Entonces, gloria al Señor, que Dios sea tomando el corazón de cada persona y que nosotros como atalaya podamos ser verdaderamente instrumentos de vida útiles en la mano de Dios, instrumentos de vida útil en la mano de nuestro Creador, y que podamos ver su poder y ser testigos de su gloria, ser testigos de su mover, porque así como lo fue así como lo fue Ezequiel, gloria a Dios, fue testigo de una grandeza, de algo súper grande. O sea, él comenzó a profetizar como, como, como me fue mandado. Dice, comenzó a profetizar como me fue mandado. O sea, ¿qué hizo él? Obedecer. Cuando él obedeció y cuando él creyó la palabra de Dios, ya él vio ese milagro sobrenatural de que los huesos se levantaran y buscaran sus huesos y se unieran, y ya se armaron un gran ejército. Entonces es que tiembla el infierno cuando un alma es rescatada. Tiembla el infierno cuando un alma es levantada de hueso pasa a tendón, de tendón pasa a tener carne, de carne pasa a tener el Espíritu Santo en la verdad, así también como lo dice el mismo Señor Jesús en San Juan 20, San Juan 20, 22, que Él le sopló el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para que tuvieran vida. Entonces ya cuando entra la verdadera vida en nosotros y nos volvemos imparables, porque conocemos en parte la grandeza de Dios, porque realmente uno no termina de conocer la grandeza de Dios. Y aún cuando hay cosas que uno sabe que como en nuestra mente no cabe, uno dice, pero es que ¿cómo sucedió esto? Ya Dios tenía un plan perfecto. Y qué tan gratificante es que Dios, en medio de un rescate de alma, esté planeando con nosotros. O sea, que Dios planee con nosotros rescate de otras almas. Entonces para mí es bastante de pronto que es honroso que Dios nos use para poder hablarle también a otras personas, para de pronto rescatar en una condición de muerte a alguien que tiene una vida bastante desordenada, o una vida espiritual témpano de hielo fría, y que Dios nos quiere usar como instrumento de vida para, para mostrar su poder y su gloria en esa persona. Entonces, cada vez que obedecemos, cada vez que caminamos basado a lo que Dios quiere hacer en otra vida, también nos volvemos testigos de su poder y de su grandeza. Nos volvemos testigos de su amor y también de su misericordia y su compasión, porque Dios se compadece mucho de las almas, y Él quiere que ningún alma perezca. Y si Él quiere que ningún alma perezca y quiere contar con nosotros para que podamos declarar sobre esa vida, pues abramos la boca y declaremos.
que ya Dios hará en su momento. Él ya sabrá, Dios sabe cómo rescatar esa alma, pero de nuestra parte es hablar y ser también testimonio donde quiera que estemos y aprender a identificar, aleluya, el escenario donde Él nos ponga. Esa era la palabra que quería compartir esta noche. La verdad que la tenía allí, estaba como en deuda y el Espíritu Santo, estaba yo cómodamente en el sofá y el Espíritu Santo me dice que de hoy no pase, que de hoy no pase. Entonces sí, Señor, de hoy no va a pasar. Y si tengo los ojos como achinados es porque la verdad es que estaba ya yo cómoda. Pero Él dice, no, esta palabra es para alguien cual yo necesito que sepa que necesito a esa persona como atalaya, porque la llevaré a un escenario, lo llevaré a un escenario donde lo voy a usar mucho y necesita ser muy sensible, porque si dice ser mi hijo, si dice intimar conmigo, entonces que se prepare, porque como atalaya lo voy a usar. Como atalaya la voy a usar para que hable a aquellas personas que